Y pues bueno, lo que decíamos nosotros es de que la sesión pasada, la clase pasada, cuando empezamos a platicar acerca de esfuerzos, decíamos que por medio de una máquina universal, así se le conoce, máquina universal, es una prensa universal, se pueden realizar dos experimentos muy básicos con esta maquinita, ¿no? Bueno, con esta maquinota más bien porque es como de 3 metros y pico de alto y bastante robusta. Mira, en la parte de abajo, déjame hacerle tal vez si pudiéramos un zoom. Ahí vamos, es lo bueno de estar a estas distancias. Bueno, mira, en la parte de abajo estás viendo un par de mordazas. Estas mordazas, digamos que con estos botones, se pueden abrir y cerrar para lograr sujetar la varilla en la parte superior y en la parte inferior. Evidentemente que aquí podríamos meter una varilla que midiera 50 centímetros o a lo mucho tal vez 70, 80 centímetros. Y digamos que podemos, por medio de energía hidráulica o de una prensa hidráulica, o sea, de una presión generada a partir de aceite, pues se podría jalar hacia arriba y provocar, así como te dibujé con estas flechitas, que la varilla se empiece a extender o a enlongar. Ahora, se llama máquina universal porque no solamente sirve para alargar a las varillas, sino mira, en la parte de arriba resulta que tiene un par de platos. Y con esos platos, lo que podríamos hacer en la parte de arriba, No, si mija. alguien dejó su micrófono abierto, incluyendo a su hija. Este, bueno, vamos a pedirle, vamos a silenciar. ¿Sí? Bueno, perdón por la hija, ¿no? Pero pues creo que sí fue alguien que dejó por ahí sin querer su micrófono abierto. Bueno, te decía, en la parte de arriba podríamos nosotros colocar cilindros de concreto. No sé si tú has visto o te han platicado en tus materias de construcción que cuando se realiza un colado, pues es necesario tener alguna evidencia de la resistencia del concreto. Evidentemente que el constructor nos va a decir, no, pues quedó bien firme, ingeniero. Sí, cómo no. Ah, cómo no, quedó bien firme. Ah, bueno, sí, sí, está bien, pero hay que tomar un cilindro y ese cilindro, por lo menos, bueno, hay que tomar por lo menos 3 cilindros, perdón, y esos cilindros, pues hay que comprimirlos. Esos cilindros, si los colocamos en esta parte, mira, ahí, en esta parte, bueno, para eso hay que mover la pieza central hacia abajo, bueno, pues pueden ser sometidos al revés de la varilla a unos esfuerzos de compresión. Es decir, puede recibir una serie de fuerzas por arriba y una fuerza por abajo. Ahora, evidentemente que probablemente alguien que le haya tocado ver esto en un laboratorio nos va a decir, híjole, es que el concreto lo más común es de que tenga una superficie un poco rugosa. Si le hiciéramos un zoom a esa superficie, pues veríamos una superficie rugosa. Y es normal porque pues ya ves que el concreto está hecho a partir de cemento, grava y arena. Entonces, estas superficies rugosas tenderían a generar puntos de contacto con mucha fuerza. Es decir, la concentración de fuerza en estos puntitos o en esas puntas sería demasiada y probablemente induciría a fallas erróneas sobre el concreto. Entonces, cuando se realiza la prueba de compresión de un cilindro de concreto, se le suele agregar un poco de azufre. El azufre, digamos que se calienta y cambia su forma de sólido, de granos sólidos, a líquidos. Y con eso se logra un efecto de cabeceo. Es decir, que logramos una superficie totalmente plana en la parte superior. A esto le llamaríamos cabeceo. Ah, me quedó medio feo. Cabeceo. Cabeceo. Y bueno, los laboratorios antiguos lo hacían con azufre. Probablemente ahora lo podríamos hacer para tratar de evitar el azufre, lo podríamos hacer con algún tipo de resina epóxica, porque, bueno, pues calentar el azufre genera gases tóxicos y esos gases tóxicos, al ser inhalados por las personas del laboratorio, pues puede contribuir a que esas personas que estén en contacto con esos gases, a la larga desarrollen alguna enfermedad de tipo canceroso. Entonces, por eso, pues bueno, se está tratando de evitar el uso de este material. Sin embargo, bueno, también es cierto que todavía se sigue utilizando, ¿no? Y ahora, ya que tenemos una superficie lisa en la parte superior, pues digamos que ya podrían hacer en contacto con ella un par de placas, tanto por arriba como por abajo, que le transmitan la energía a esa pieza de concreto.
y evitamos los contactos rígidos. Ahora alguien me dirá, bueno, pues entonces el azufre tendría que tener más resistencia que el concreto. Sí, sí, y alguien dirá, bueno, ¿y entonces por qué no construimos con azufre? Bueno, pues por lo mismo, porque ya quedamos que es bastante tóxico y que lo único que nos permite, en este caso, sería bajar la carga a partir de una placa de carga. Bueno, esta placa de carga, ahora sí con una cabeza parejita, podría transmitirle presión a lo que sería nuestro cilindro de concreto, ¿no? Que ahí yo me permití tal vez imaginarme nada más la parte superior, ¿no? Ahora, ese efecto también se da tanto por arriba como por abajo y eso permite que comprimamos a la muestra del concreto. Ahora, eso se puede hacer con cualquier material, ¿no? Puede ser que sea, yo digo, creo que los más comunes que nosotros manejamos, pues tal vez sería una varilla de acero y sería un cilindro de concreto. Ahora, acerca de estos materiales, yo creo que es muy común que tú escuches en otras materias o incluso en esta, que consideramos que la varilla tiene un esfuerzo a la fluencia, que se le puede llamar FY, pues tal vez de 4,200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ese valorcito, híjole, se te va a hacer muy, pero muy común. A cada rato lo van a estar repitiendo tus profesores, sobre todo de estructuras. Y pongamos el concreto, no utilizamos la misma letra, sino que decimos F'C igual a 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ahora, ¿por qué cambiamos de letra? Bueno, porque el concreto es bueno para la compresión. Aguanta mucho si lo comprimimos, pero para que veas es malo si lo tensionamos. En cambio, la varilla o el acero es al revés. El acero es bueno para la tensión. Y bueno, precisamente la suma de estos dos materiales es lo que usualmente nos da buenos resultados a la hora que se combinan, ¿no? Ahora, fíjate que nosotros la vez pasada empezábamos a platicar acerca de un tema que era la curva esfuerzo de formación. Y yo te dibujaba en la parte de, bueno, te dibujaba la vez pasada que, que nosotros podríamos hacer una gráfica, y esa gráfica es muy común, que se le llama gráfica esfuerzo de formación. Bueno, esa gráfica se puede hacer tanto para la varilla como para el concreto. En el eje de las Y's va a estar el esfuerzo, es decir, fuerza entre área, esfuerzo axial, y en el eje de las X vamos a encontrar la deformación unitaria. Esta deformación unitaria la podemos calcular como longitud final menos longitud inicial entre longitud original. Y algo común cuando se ensayan varillas de acero o simplemente cables de acero, o casi cualquier metal, es de que presente varias etapas esa curva, ¿no? Yo te decía, la primera etapa es muy fácil de identificar, es cuando para cada valor de X hay uno de Y, para cada valor de X hay uno de y que tiene un comportamiento como una línea. Después de ese comportamiento como una línea, se presenta como un cambio de pendiente, como un cambio de forma, y se da un comportamiento plástico o un endurecimiento. Y después de esa etapa, pues probablemente exista una mayor resistencia, pero que ya no está tan bien controlada hasta que llega un momento que falla la muestra. Bueno, también me parece que decíamos, creo, si no lo decíamos, pues por eso lo estamos volviendo a decir, que este punto donde cambia la pendiente, a eso le íbamos a llamar fluencia. Es decir, de ahí sale el valor de Fy, cuando el acero empieza a fluir. O probablemente también lo llegues a notar en algún libro, en alguna publicación, como cedencia. Te digo, cuando ya la varilla se empieza a alargar demasiado y que ya no es capaz de recibir más esfuerzo. Mira, aquí prácticamente está horizontal y ya no va subiendo la cantidad de esfuerzo. Bueno, ahora, esa etapa, si la acotamos en términos porcentuales o en términos de cómo se llama, déjame ver si puedo mover este letrero. Yo creo que sí. Dame unos segunditos. Esa sería una curva de esfuerzo de formación. Bueno, ahora, decíamos, mientras estemos en la primera etapa, a eso se le llama etapa elástica. Mientras que después se presenta una etapa
plástica. Y después se presenta una etapa de endurecimiento por extrusión o que agarra como un segundo aire la muestra, ¿no? Ok, ahora, esto de elástico, pues yo creo que nos debe de sonar como un resorte, ¿no? Precisamente un resorte, tal vez nuestras abuelitas le decían un elástico. Significa, le aplicamos una carga, se logra una cierta deformación, al aplicarle carga, es decir, al subir la gráfica, se logra una cierta deformación, un cambio de su longitud inicial, pero le quitamos la carga y regresa a su posición inicial. Es decir, que tiene un comportamiento elástico. Se estira y se encoge, se estira y se encoge. Y eso va a pasar siempre y cuando no lleguemos al punto de fluencia. Ya que lleguemos al punto de fluencia, digamos que ya las cosas no van a volver a ser las mismas. Este punto en donde cambia dependiente la gráfica, si llegamos a pasar de ese punto, resulta que nosotros si llegáramos a alcanzar este valor de deformación, aunque le quitemos la carga, ya no va a regresar a su posición original, sino va a tener un comportamiento ya deformado. Ahora probablemente tú me digas, bueno, ¿y eso qué significa? Ah, pues precisamente tú has jugado con plastilina. Probablemente cuando tú ibas en el kinder o en la primaria, te pedían una barra de plastilina. Y de repente esa barra de plastilina, con un poco de calor y un poco de fuerza, lograbas hacer una bola de plastilina. Y después con esa bola de plastilina, probablemente tú podrías hacer algún muñequito, ¿no? Aunque sea medio feo, pero podías hacer algún muñequito con la plastilina. Ojo, ¿qué significa eso de la plastilina? Pues que tiene un comportamiento plástico. Esta segunda etapa de la gráfica lo que significa es de que la varilla empieza a comportarse como si fuera un chicle, muy, muy, muy plástico. Y por eso se llama zona plástica. Ahora, eh, pongamos un último ejemplo. ¿Qué pasaría, pongamos, si cuando nosotros vemos que algún auto tiene un accidente y choca? De repente, el conductor excedió el exceso de velocidad y iba circulando a 200 kilómetros por hora, no vio que se le cruzó un poste y de repente el auto choca contra el poste. ¿Qué le va a pasar al auto? Pues que el cofre se va a deformar. Aunque quitemos el auto de su posición, el cofre va a permanecer deformado, el cofre, o las partes que le hayan pegado del auto al poste, ¿no? Fíjate que este cofre entró a la zona plástica, es decir, lo llevaron hasta un grado tal de esfuerzos que ya no va a volver a regresar a su posición original. Se plastificó. Eso yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez, pongamos con algún segurito de ropa o con algún resorte de las plumas viejas, ¿no? Es que las plumas viejas antes traían un resortito y de repente nosotros lo hacemos largo, 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 largo hasta que pues ya no regresa a su posición original. Eh, bueno, eso es lo que significa la plastificación. Ahora, una pregunta, yo creo que ustedes me van a dar la razón con eso que les voy a platicar. Miren, pongamos, nosotros nos subimos a alguna edificación, llámese a un hospital, a una escuela, a un edificio de gobierno, lo que sea. Cuando nosotros nos subimos a la planta alta o a cualquier otro nivel, lo que estamos logrando con el material con el que estamos parados encima es movernos de un punto a otro punto de esfuerzos. Es decir, esa vivienda tenía ya una carga inicial. Cuando nosotros nos subimos, bueno, pues vamos a generar una nueva carga, una F2. Si se sube otra persona, bueno, pues va a conseguir una nueva carga, una F3. Y así sucesivamente vamos a ir subiendo. Si metiéramos 20,000 personas, evidentemente que no caben, pero si exageráramos y metiéramos mucho peso en la parte alta del edificio, probablemente nos empecemos a acercar hacia la zona de fluencia. ¿Y qué pasaría si nosotros llegáramos a la zona de fluencia? Bueno, pues que el material se deformaría de tal forma que ya no regresaría a su posición original. Imagínate qué pasaría si nosotros encontráramos alguna edificación que dijeras, es que se subieron 20 personas
Y entonces, como ya se subieron 20 personas, pues ya quedó deformado ese piso. Ah, caray. No, pues como que eso estaría mal. Y eso sería que estuviéramos llegando a la región plástica. Por eso, precisamente, buscamos nunca llegar a ese valor. Nunca llegar al valor de fluencia del material. Porque no queremos que las cargas, ya sean 20 personas o sean 200, las cargas que se suban a ese edificio, no queremos que lo lleve a esa región plástica. Por eso se genera otro concepto que se llama esfuerzo admisible. Miren, déjenme borrar esto, borrar, 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 borrar. Voy a borrar también estos F1, F2 y F3. Y fluencia. Ese esfuerzo de fluencia, ese FY, es, digamos, lo máximo que podría soportar una varilla antes de que se empiece a plastificar. Pero yo te decía, bueno, entonces nosotros mismos podemos poner un límite, ¿no? O sea, como una forma de asegurarnos que nunca se va a presentar ese esfuerzo de fluencia. Y una forma de hacerlo, pues tal vez podría ser encontrar un valor correspondiente al 0.6 de FY. Vamos a ver, pongamos, ¿qué pasaría si yo digo que mi esfuerzo admisible, voy a ponerle aquí a nuestro lector, esfuerzo admisible, que ese esfuerzo admisible sea de 0.6 de FY? ¿Qué voy a ganar con eso? Bueno, pues que nunca llegue al valor completo de FY, que nunca me exponga. Ahora, mira, si yo hace ratito te decía que tal vez el FY anda del orden de 4,200 kilogramos sobre centímetro cuadrado, y nosotros ahora multiplicamos 0.6 por 4,200, bueno, pues vamos a llegar a un esfuerzo admisible de 2,520 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y eso podría ser una medida, pues digamos que así como que entre nosotros, por decirlo de alguna forma, una medida de entre nosotros del valor máximo que le podemos mandar de esfuerzo a una varilla. Bueno, eso que estamos haciendo entre nosotros, ya alguien más lo hizo, alguien más ya se le ocurrió. De esa forma, nunca vamos a llegar al esfuerzo de fluencia. Ahora, probablemente alguien nos diga, oiga, profesor, pero entonces, pues, ¿de qué sirve el esfuerzo de falla? Vamos a ponerle con rojo, ¿no? Porque ese es el al que nunca, nunca, nunca quisiéramos llegar. A ese esfuerzo que está en rojo, a ese le llamaríamos resistencia última. Y esa resistencia última muy seguramente va a andar por arriba de 4,200, casi, casi en 6,000, ¿no? Pero esa resistencia última, de plano, nunca quisiéramos llegar por ahí. Imagínate, déjame plantearte 3 escenarios, ¿sale? Vamos a dibujarlos por acá abajo. Uno de ellos, hay una construcción. En una de ellas nos podemos subir muchas personas aquí arriba y no le pasa nada, porque siempre el esfuerzo actuante va a estar por debajo, va a ser menor que el esfuerzo admisible. Ahora, eh, puede darse otra situación, que tengamos un esfuerzo actuante que sea mayor del esfuerzo admisible y que incluso sea igual al esfuerzo de fluencia, al FY o al sigma Y. ¿Qué le va a pasar? Bueno, pues que se va a deformar. Bueno, no importa, tuvimos una fiesta y se deformó la losa. Quedó, eh, quedó deformada. Bueno, pero por lo menos no se cayó. Y otro caso muy, muy grave podría ser que llegáramos a alcanzar el esfuerzo último, en donde nos subimos a una edificación y se rompió. Eso sí, tendría consecuencias devastadoras, ¿no? Imagínate para las personas que están aquí abajo, arriba, terminarían por caerse de esa edificación. Entonces, el esfuerzo último, pues yo creo que ni pensar en llegar a acercarnos a él, ¿no? El acercarnos al de fluencia, bueno, alguien muy valiente lo podría llegar a hacer, pero es cuestionable, ¿no? Está en duda. Y entonces, algo común podría ser establecer un esfuerzo admisible. Ya te decía, ese esfuerzo admisible lo podríamos nosotros tomar del valor de 0.6 de FY. Ok. Ahora, aquí arribita, yo te dibujaba una curva esfuerzo de formación. Esa curva se le puede sacar mucha información, entonces por eso te la voy a volver a dibujar aquí abajito. Otra vez, híjole, es decir, otra vuelta con lo mismo, profesor. Sí, otra vez con lo mismo. Bueno, fíjate, esa curva esfuerzo de formación
que yo te decía que es buena para una varilla. Bueno, pues resulta que la zona elástica llega a medir bien poquito, llega a medir valores de 0.12%, 0.12% de deformación unitaria, mientras que la zona que se llega a plastificar llega a tener un desarrollo de hasta 1.5% de deformación unitaria. Y usualmente la falla de la varilla probablemente se presente en valores del orden de deformaciones del 6%, 5 o 6%. Ahora, déjame poner los otros valores para acá, que dijimos que era esfuerzo de fluencia o sigma y esfuerzo último. Nosotros nunca queremos llegar al de fluencia, entonces por eso podemos establecer un valor previo al que le podríamos llamar esfuerzo admisible de 0.6 de FY. Okay. Ahora bien, ante esta duda, pues alguien se preguntará, bueno, pues entonces, ¿cuánto aguanta una varilla? ¿Cuánto aguanta una varilla? Una varilla como la que en muchas ocasiones hay ahí en nuestra casa, ¿no? Arrumbada, que quedó de algún colado, o que quién sabe por qué luego aparecen varillas en la casa, o en la casa del abuelo, ¿no? De repente los abuelos son así como, no me tiren nada. Bueno, pues por ahí hay una varilla. Resulta que nosotros llegamos a medir esa varilla y nos damos cuenta que tiene un diámetro de 3/8 de pulgada. Es decir, es una varilla del número 3. Bueno, en primera suena también bastante raro que yo te diga que tiene un diámetro de 3/8 de pulgada, pero así es como nos venden las varillas. Digamos que los que la empezaron a fabricar fueron nuestros primos los gringos o los ingleses, entonces compramos las varillas así, de 3/8 de pulgada o 4/8 de pulgada, es decir, media pulgada. Bueno, pues ya que sabemos cuánto tiene de diámetro esa varilla, pues podríamos decir, bueno, pues esa le puedo calcular su área. Pongamos, antes de calcular su área, porque ya ves que el área me diría pi por diámetro al cuadrado entre 4 o pi por radio al cuadrado, cualquiera de las dos fórmulas me sirve. Bueno, pues yo resulta que quiero el diámetro, pero ese diámetro lo quiero expresado en centímetros, no lo quiero en pulgadas. Entonces puedo tomar esos 3/8 de pulgada y multiplicarlos por 1 de forma tal que se me eliminen las pulgadas. Mira, voy a escribir esos 3/8, le voy a escribir pulgada, ¿no? 3/8 de pulgada. Si yo lo multiplico por un 1, no le va a pasar nada. Pero no lo voy a multiplicar por un 1 directo, sino que lo voy a multiplicar por un 1 que me elimine las unidades. Entonces, mira, ¿estás de acuerdo que si yo divido, pongamos, A entre A, pues mi resultado va a ser 1? Si yo divido Z entre Z, mi resultado va a ser 1. Si yo divido 8 entre 8, mi resultado va a ser 1. Bueno, pues entonces, con ese mismo orden de ideas, yo podría dividir algo entre lo mismo y me va a dar de resultado 1. Bueno, pues en esta ocasión voy a dividir de forma tal que abajo me quede pulgadas. Entonces voy a escribir abajo tengo una pulgada para que se elimine, y en la parte de arriba voy a escribir a la cantidad en centímetros, que valga lo mismo. Es decir, 2.54 centímetros. Y de esa forma las pulgadas y las pulgadas se van a eliminar y mi resultado en diámetro va a quedar expresado en centímetros. Entonces, 3 por 2.54 entre 8, pues nos da un diámetro de 0.95 o 25. 0.9525 centímetros. Ya las pulgadas se simplificaron. Bueno, ya que tengo el diámetro, puedo calcular el área de la varilla. El área transversal, ya ven que también la mencionábamos la vez pasada, ¿no? Esta área transversal. Ok. Esa área de la varilla, pues sería pi por diámetro al cuadrado, es decir, pi por 0.9525
al cuadrado entre 4. Ahí me dio un área de la varilla de 0.7125 centímetros cuadrados. Ahora bien, fíjate que si nosotros sabemos que la resistencia o el esfuerzo de fluencia del acero, pues entonces podríamos calcular con cuánta fuerza esa varilla va a empezar a deformarse o a plastificarse. Para eso, no sé si tú me lo permitas, voy a tratar de hacer estos letreros un poquito más chiquitos para que nos dé la oportunidad de escribirlo aquí. Ahí lo estamos haciendo un poquito más chiquito. Todavía se alcanzan a ver, todavía alcanzan a ser visibles, pero bueno, ahora, sabiendo, vamos a escribirle aquí a nuestro lector, conociendo que el esfuerzo de fluencia es igual a 4.200 kilogramos sobre centímetro cuadrado, bueno, y este esfuerzo de fluencia, al fin y al cabo, si es un esfuerzo, pues entonces el esfuerzo Y, yo lo podría escribir como sigma Y, nada más le estoy cambiando la letra y nadie se va a enojar por eso, ¿no? Y un esfuerzo, pues al fin y al cabo es fuerza entre área. Entonces nosotros podríamos tomar esta parte de la igualdad o de la ecuación y despejar la fuerza. ¿Cuánta fuerza es necesaria para lograr la deformación plástica de esa varilla? Bueno, pues nos va a quedar de resultado que la fuerza va a ser igual a área por esfuerzo Y o esfuerzo de fluencia. En este caso nos quedaría 0.7125 centímetros cuadrados por un esfuerzo de fluencia de 4.200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Centímetros cuadrados y centímetros cuadrados se simplifican y mi resultado va a quedar expresado en kilogramos. Si hacemos esa multiplicación, pues resulta que necesitaríamos algo así como 2.992. Yo creo que ahí lo podemos dejar, 2.992 kilogramos, 0.7 kilogramos. Lo cual significaría que nosotros, para poder deformar hasta el grado de que se convierta en plastilina esa varilla que nos encontramos en el patio de la casa o que nos encontramos con el abuelo, bueno, pues resulta que nosotros necesitaríamos una fuerza prácticamente cercana a las 3 toneladas para jalarla hacia arriba y hacia abajo. Casi necesitamos 3 toneladas para lograr que se plastifique. Ni siquiera que se rompa, Ni siquiera que se rompa, sino que se plastifique. A ver, vamos a meternos, si ustedes me lo permiten, vamos a meternos a nuestro texto de Byron Johnson. Sí, me parece que en el Byron Johnson. Veíamos nosotros un valor acerca de resistencia a la tensión de varillas de refuerzo y también me parece que veíamos un valor de resistencia última. Nada más que, según yo sí le di aquí que abriera el lector de PDFs. Deme un segundito. Ah, ya lo abrió. Mira, ya le pedí que abriera el Byron Johnson. Tal vez ahí está, ahí está. Fíjense, nosotros teníamos esta tablita la vez pasada. Y decíamos de que a veces los libros nos lo presentan en valores del sistema de Estados Unidos, unidades en la anterior, diría sistema de Estados Unidos, y nos dice, barras de refuerzo tienen una resistencia última de 70 KSI o a la cedencia de 40 KSI. Pero bueno, pues nosotros no entendemos esas unidades porque no crecimos en Estados Unidos. Y bueno, sí podemos saber que son kilopound o kilolibras por pulgada cuadrada. Pero en nuestro país estamos más acostumbrados, mira, a ver esta tablita, donde nos diría, si tú quieres el acero de refuerzo, es decir, varillas
de resistencia media, la común, bueno, te puedo decir el valor de fluencia y el valor de resistencia última, nada más que nos los dan megapascales. Nos lo dan megapascales. A ver, vamos a ver, pongamos este valor de 415 megapascales en sedencia. Vamos a ver si se los pudiéramos transformar. Déjame, te lo escribo por acá. Híjole, se me movió. Ahí ya no se va a mover. En nuestra hojita de Word dice que el acero de refuerzo de alta resistencia tiene 415 megapascales. Lo voy a escribir. Según Biren Johnson, dice que el esfuerzo de fluencia para varillas de refuerzo de alta resistencia acero de refuerzo de alta resistencia, nos dice que su esfuerzo de fluencia, perdón, se me fue el valor, era, aquí está, mira, 415 de sedencia megapascales. 415 megapascales. Ok, de repente eso de los megapascales nos saca mucho de onda, ¿no? ¿Qué significa un megapascal? Ah, pues resulta que eso se lo podemos preguntar a Wikipedia. Vamos a decirle a Wikipedia, ¿qué es un megapascal? Mira, ahí me dice, resulta que la definición de Pascal, vamos a ver si viene por aquí en todo. Mira, un megapascal es el equivalente a 10 a la 6 newtons por milímetro cuadrado. Se utiliza generalmente para cálculo de cimentaciones y otros valores. Ok, bueno, ahí me dice una referencia. Pascal, vamos a ver. Aquí dice, ¿cómo pasar pascales a kilogramos metro cuadrado? Y esta paginita que yo creo que se las puedo recomendar, ¿no? Se llama ConvertWorld. A mí usualmente me ha dado buenos resultados. Entonces vamos a entrar a esa paginita. Y vamos a pedirle aquí que tenemos nuestro valor en megapascales y que no lo queremos transformar a pascales, sino que lo queremos transformar a kilogramos fuerza, pero por centímetro cuadrado. Espera. Kilogramos fuerza, centímetro cuadrado. Ahí está, le doy clic. Y ahora le digo, ¿sabe qué, señor página de conversiones? Yo voy a tener 415 megapascales y quiero que me lo transforme a kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Y mira, ahí está esa conversión. Resulta que lo que me dice el libro que tiene como resistencia a la fluencia o a la sedencia, que son 415 megapascales, son lo mismo que te decía hace ratito tu profesor, tal vez de forma redondeada. Tu profesor te decía 4200. Mira, lo voy a imprimir. Voy a dar una captura de pantalla y me lo voy a llevar a Word. Control B. Déjame recortar lo que me interesa. Ahí está. Bueno, mira. Hace ratito, tal vez estábamos hablando, alguien diría al aire, pero mira, pusimos este valor. FY 4200 kilos centímetro cuadrado. Ahí está, te lo dice en grandote. 4200 kilos centímetro cuadrado. Es un valor, digamos, característico de las varillas. Bueno, pues resulta que el librito me lo está dando en 415 megapascales. Déjame cambio de pantalla para que lo recuerdes en el libro. Mira, aquí está. 415 megapascales. Para valor de sedencia a la tensión. Para un acero de refuerzo. Okay. Ahora, esos 415 megapascales, si yo lo transformo a kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, pues el valor exacto sería 4231. Alguien me diría, bueno, entonces ¿podríamos cambiar ese valor de 4231 en esta expresión? Pues sí, pero no va a haber gran cambio, ¿no? Si nosotros multiplicamos 4231.8 por 0.7125, en lugar de darnos
3.992.7 kilogramos nos daría 3.015.1 kilogramos. Ambos valores yo creo que los podemos simbolizar como 3 toneladas. Nada más es una cuestión de aproximación. Ahora, ya ahí tenemos nuestro valor de cedencia. Y vamos a escribirle por aquí, que ese es el esfuerzo que el libro le llama cedencia. Cedencia. Que tal vez yo le llamo más, y tal vez en español le llamamos más fluencia. Cuando empieza a fluir el acero. Y está bien, ¿no? O sea, al fin y al cabo eso lo podemos representar como sigma Y, o también lo podemos representar como FY, igual a 4.200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ok, pero hay otro valor que el libro nos lo pone como interesante, ¿no? Ese otro valor que nos pone el libro como interesante, al lado del 415, nos diría, mira, hay una resistencia última para esa varilla de 620 megapascales. Pues vamos a ver cuánto significa esos 620 megapascales. Vamos a ponerle por aquí una línea en Word. Y vamos a decirle que tenemos otro valor interesante. 620 megapascales. ¿A cuánto equivalen en kilogramos fuerza? Alguien dirá, kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Y ese sería nuestro esfuerzo último. Ahora, evidentemente que le podríamos hacer dos cosas. Pedirle a la paginita que nos lo convierta, o nosotros tratar de entender qué está pasando, ¿no? ¿Qué está pasando en esta conversión? Mira, pongamos, si nosotros dividimos 4.231.82 entre 415, nos da un 10.19. Entonces, pues alguien diría, hay que multiplicarlo por ese valor. O bien, también alguien probablemente diga, bueno, es que más bien habría que, pues sí que multiplicarlo, pero por un valor que tenga que ver con la gravedad. Bueno, ahora, perdón, esos 4.231.82 entre 415 nos da un factor de conversión, probablemente alguien aquí lo quisiera escribir, como 10.197. Quiere decir que si yo multiplico 620 por 10.197, voy a llegar a un valor de 6.322. Vamos a ver si el ConvertWorld nos respalda, ¿no? Vas a ponerle aquí una cantidad de 620 megapascales y le vamos a decir que lo transforma esos 620 megapascales a kilogramos fuerza. Mira, 6.322.14.24. Bueno, 6.322. Ese va a ser nuestro esfuerzo último en el que se va a romper la varilla. Ok, probablemente alguien de ustedes tenga esa inquietud, ¿no? Yo creo que sería bueno, ¿no? De repente muchos de nosotros decimos, bueno, ¿y cuándo se rompen las cosas? Aquí tendríamos un esfuerzo último, sería igual a una fuerza última entre el área. Nosotros podríamos calcular la fuerza última como el área por el esfuerzo último. ¿Te acuerdas de que nuestra área, allá arriba la tenemos? Nuestra área valía .7125. Entonces yo multiplicaría 0.7125 por este esfuerzo último de 6.332 kilogramos sobre centímetro cuadrado y nos daría la fuerza necesaria para romper la varilla que está ahí en el patio tirada, ¿no? Es decir, necesitaríamos una fuerza de 4.500 kilos, 4.504 kilogramos. Entonces, para romper la varilla, necesitamos 4.5 toneladas. Para plastificar la varilla, necesitamos 3 toneladas. Ahora alguien dirá, bueno, ya sé que se va a empezar a deformar mucho con 3 toneladas de fuerza,
pero con qué esfuerzo podría comportarse todavía bien? Bueno, pues ahí aparece el concepto que nosotros hace rato mencionábamos, que era el de esfuerzo de fluencia. Déjame te lo pongo por aquí con colorcito verde. No importa que aquí una parte se encime. Déjame volver a rayar por acá. No sé si tú recuerdas de que hace rato nosotros decíamos, bueno, pues una buena práctica podría ser manejar un esfuerzo admisible y que ese esfuerzo admisible sea de 0.6 del esfuerzo de fluencia. Es decir, 0.6 por 4200. Nosotros decíamos que ese esfuerzo admisible lo podríamos estimar en 520 kilogramos sobre centímetro cuadrado. De la misma forma como lo hicimos con los otros esfuerzos, podríamos encontrar la fuerza con la que vamos a llegar a este valor admisible. La fuerza admisible va a ser área por esfuerzo admisible. Entonces, nuestra área de 0.7125 por el esfuerzo admisible de 2520 nos daría la carga admisible que puede tomar esa varilla. 1.795 kilogramos. Alguien dirá 1.8. Entonces, sería una fuerza admisible que no le va a hacer nada a la varilla y que me va a dejar tranquilo con que nunca se va a romper con esa fuerza. Pues podríamos manejarle una fuerza de 1.8 toneladas. Y estas serían las tres fuerzas que podríamos buscar que actúen sobre la varilla. Una para romperla, 4.5 toneladas. Otra para plastificarla y lograr que se deforme. Y otra, la que admite, ¿no? La que admite sin ningún problema y que va a trabajar muy bien. Bueno, si le mandamos, alguien dirá, bueno, y si le mandamos 1.5, bueno, pues va a estar trabajando bien. Si le mandamos 1.3, pues va a estar trabajando bien. Si le mandamos 1 tonelada, va a estar trabajando bien. Si le mandamos, pongamos 4 toneladas, ¿qué le va a pasar? Se va a deformar y mucho. Y mucho. ¿Cómo ven? No sé si está siendo complicado o si le estamos entendiendo. Un poquito complicado, creo que. Bueno, ok. Si es complicado, pues hay que seguir platicando acerca de ello, ¿no? Para tratar de clarificarlo. Miren, a ver, vamos a ver. Ahora, regresemos otra vez a nuestra curva de esfuerzo de formación y vamos a verlo con otros ojos. Esta curva de esfuerzo de formación resulta que tiene una zona elástica, luego se plastifica y luego se rompe esa varilla. Bueno, pues entonces resulta que de aquí puede salir un valor que se llama módulo de elasticidad y que prácticamente es la esencia de la ley de Hooke. Esta pendiente de esta zona hasta antes de que llegue a la fluencia, hasta antes de que llegue al esfuerzo de fluencia, bueno, a esa pendiente le llamaríamos módulo de elasticidad. Módulo elástico. Y ese módulo elástico, pues va a ser sigma entre deformación unitaria. Resulta que el módulo de elasticidad en el acero, en el acero, alguien diría, de 200 gigapascales. Eso viene, pongamos en nuestro librito. Mira, módulo de elasticidad del acero. 200 gigapascales. Bueno, pues yo te daría el valor que solemos utilizar más, que ese módulo elástico del acero es del orden de 2 millones de kilogramos sobre centímetro cuadrado. Es, digamos, lo que nosotros manejamos de valor. Ahora, con ese valor podríamos identificar cuánto se va a deformar una varilla al ser sometida a una cierta fuerza. Mira,
pongamos, vamos a imaginarnos, ¿no? Probablemente probablemente alguien de ustedes algún día le den la tarea de ser encargados de un laboratorio de resistencia de materiales. Y resulta que en ese laboratorio de resistencia de materiales va a lograr tensionar la varilla a esa persona hasta que prácticamente rompa, ¿no? Ahí está. Entonces le aplicaríamos una cierta carga para deformar esa varilla por arriba y por abajo. Por arriba y por abajo. Bueno, pongamos, yo les plantearía ahorita o para que lo resolvamos entre todos, un problemita, ¿no? Y sería, miren, llegó a este laboratorio una varilla que tiene de diámetro media pulgada de diámetro. Es decir, una varilla del número 4. Ok, pues esa varilla del número 4 resulta que nos dicen, oye, ¿tú la puedes tronar? Sí, cómo no, sí, cómo no. Oye, ¿y como cuánta fuerza vas a requerir para tronarla? Ah, pues fíjate, yo recuerdo que el esfuerzo último de una varilla, quedamos que es de 6,300, aquí lo habíamos escrito, 6,332 me parece. Sí, 6,332. 6,332. Entonces, si nosotros calculamos el diámetro de la varilla, podríamos encontrar cuánta fuerza se requiere para tronarla. Ok. Con respecto a la varilla, yo podría identificar que si es de media pulgada, pues entonces el diámetro va a ser igual a 2,54 entre 2. 2,54 centímetros entre 2 significa que mi diámetro va a ser de 1,27 centímetros. Ahora, ¿cuánto va a ser su área? Quedamos que su área es pi por diámetro al cuadrado entre 4. Entonces, el área de esa varilla va a ser de 1,267 centímetros cuadrados. Ah, bueno, pues si nosotros tenemos la formulita de esfuerzo y resulta que la formulita de esfuerzo es fuerza entre área, pues entonces nosotros podríamos despejar a la fuerza como área por esfuerzo. Y entonces, a partir de los valores de esfuerzo último, de esfuerzo de fluencia y esfuerzo admisible, es decir, de valores de 4,200 kilogramos sobre centímetro cuadrado y de 2,520 kilogramos sobre centímetro cuadrado, con esos tres esfuerzos, aplicando el último despeje, nosotros podríamos encontrar la fuerza para romperla, fuerza de falla, podríamos también encontrar la fuerza que la va a hacer fluir y una fuerza, pues digamos, admisible. Ok, ¿qué tendríamos que hacer para encontrar cada una de esas tres fuerzas? Pues simplemente multiplicar el área por cada uno de los diferentes valores de esfuerzo. Si yo multiplico 1,267 por 6,332, resulta que para romper esa varilla voy a necesitar 8,022 kilogramos, algo así como 8,02 toneladas. Para llevarla a que se deforme o que se empiece a comportar como plastilina, necesito 4,200 por 1,267. Es decir, necesito 5,321 kilogramos o 5,321 toneladas. Y digamos que una fuerza en donde va a estar trabajando y que no le va a pasar nada, que está como un día más de oficina, pues resulta que sería 2,520 por 1,267. Es decir, si nosotros le mandamos hasta 3,192 kilogramos,
Entonces la varilla ni siquiera sabe que hay carga, ¿no? O sea, como que dice, no hay bronca, eso lo aguanto sin ningún problema. Una varilla de media pulgada. Ahora, probablemente alguien diga, híjole, y el equipo con el que se trabaja en el laboratorio, ¿sí es capaz de generar 8 toneladas? Pues la realidad es de que sí. Este equipo, mira, ahí te lo presento. Esa máquina universal sí tiene la capacidad para desarrollar 8 toneladas jalando a la varilla. Ahora, alguien se preguntará, bueno, si meto ahí un espécimen que mida 70 centímetros, o sea, que mida 70 centímetros de largo, esta pieza aquí, 70 centímetros de largo, aquí en medio de estas dos mordazas, ¿cuánto espero ver la de deformación de esa varilla? Y te vas a dar cuenta que es una cantidad milimétrica, ¿no? Unos cuantos milímetros es lo que se va a deformar. Bueno, ahora vamos a calcularlo. Ya sabemos que necesitamos 5 toneladas para lograr que se deforme, para lograr que se empiece a comportar como una plastilina. Bueno. Bueno, alguien se preguntará, bueno, ¿cuánto se deforma esa varilla hasta antes de llegar al punto de fluencia? Y para eso podríamos nosotros hacer una tablita, ¿no? Pongamos en nuestra tablita, podríamos poner tal vez fuerza. Vamos a hacerla con nuestra ayuda del Word. Vamos a pedirle insertar tabla. Vamos a insertar una tablita así, más o menos. Y en esta tablita vamos a pedirle a nuestro amigo Word que esté centrada y que el cabecero sea de otro color. Sea de otro color y que tenga un borde fuerte en la parte de abajo. Ahí está. Bueno, ahora voy a aclararle aquí a mi lector. Para una varilla de 70 centímetros de largo. Ok, si tiene 70 centímetros de largo, podría yo pasarle tal vez una fuerza de 500 kilos, después kilogramos fuerza. Le podría pasar una fuerza de 1 tonelada. Le podríamos pasar una fuerza de 2 toneladas. Le podríamos hacer pasar una fuerza de 3 toneladas. En realidad nada más debe llevar la letra T. Yo tal vez ahorita me estoy pasando. Y después de esa fuerza de 3 toneladas, podríamos llegar hasta el valor admisible, ¿no? De 3 puntos, hasta de 5, perdón. Pongamos hasta 5 toneladas. Y ahí llegaríamos al límite de lo que le llamamos zona elástica. Ahí va a empezar a fluir y va a ser difícil de determinar cuánto se va a deformar. Pero, pues ya, hasta ahí lo podemos cuantificar. Y para eso nos podríamos auxiliar del módulo elástico. Ahora, nosotros podríamos tal vez poner o mencionarle aquí a nuestro lector que nuestra longitud inicial son 0.70 metros o longitud inicial de 70 milímetros, de 70 centímetros, le podemos agregar otro 0 y serían 700 milímetros. Es lo mismo, ¿no? 70 centímetros. Ok. Entonces podríamos calcular las deformaciones. Deformación. Y esa deformación la podríamos calcular gracias al módulo de elasticidad. Ok. Esa deformación me voy a permitir escribirla en milímetros. Ahora, ¿cómo le voy a hacer para encontrarla? Pues resulta que nosotros ya sabemos el módulo de elasticidad. Acá lo tenemos. Acá lo tenemos, el módulo elástico. Entonces, si la E es un dato y los esfuerzos nosotros los podemos ir calculando, pues entonces lo que nos va a quedar como independiente va a ser la deformación unitaria. Entonces nos va a quedar deformación unitaria, va a ser igual a esfuerzo entre módulo de elasticidad. Lo subes multiplicando y la E del módulo de elasticidad lo bajas dividiendo.
te va a quedar esa fórmula. Bueno, pues entonces resulta que para poder calcular la deformación, antes necesitamos el esfuerzo. Entonces, ese lo voy a pegar como por acá. Bueno, ahora, los esfuerzos, el esfuerzo, ya ves que es fuerza entre área, y el esfuerzo va a estar dado en kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos estos valores de 1 tonelada, que va a ser igual a 1000 kilos, 1000 kilogramos, 2 toneladas va a ser igual a 2000 kilogramos, 3 toneladas va a ser igual a 3000 kilogramos. Y así sucesivamente, ¿no? 4000 kilogramos y 5000 kilogramos. Ok, ahí están mis cargas. Si yo quiero el esfuerzo, déjame te lo vuelvo a escribir por aquí. Aquí, esfuerzo sería fuerza entre área. El área ya la tengo y siempre va a valer 1.267. Ah, pues entonces, para una tonelada o para 1000 kilos, yo dividiría 1000 entre 1.267 y me daría de resultado 789.2 kilogramos centímetro cuadrado. Si luego pongamos con 500 kilos entre 1.267, me daría un esfuerzo de 394.6 kilogramos centímetro cuadrado. Ahora, si lo hago con 2 toneladas, me da un esfuerzo de 1578.5. Si lo hago con 3 toneladas, me daría 2367.8. Si lo hago con 4 toneladas, ahí me dio 3157.06. Y si hago con 5 toneladas, ahí me da 3946.3 kilogramos centímetro cuadrado. Perdón, déjame hacerlo un poquito más grande porque creo que se ve muy, muy chiquito. Bueno, ahora, ¿qué puedo hacer con este esfuerzo? Ah, pues dividirlo entre el módulo de elasticidad. Aquí te lo anoto aquí abajito. Resulta que para calcular la deformación unitaria lo voy a hacer a partir de la definición de módulo elástico. Quedamos que el módulo elástico era esfuerzo entre deformación unitaria. Si nosotros despejamos la deformación unitaria, nos quedaría esfuerzo entre el módulo de elasticidad. Pero esta es deformación unitaria. Y esa deformación unitaria no tiene unidades. Entonces, déjame quitar o modificar este cabecero. Le voy a decir que no quiero deformación en milímetros, sino que va a ser unitaria. Y la deformación unitaria precisamente es adimensional. Ok. Ya después vamos a tener la deformación total. Y esa deformación, esa sí la podemos medir en milímetros. Bueno, ahora, esos valores que vamos a calcular de deformación unitaria van a ser bien pequeñitos, bien pequeñitos, porque fíjate que el módulo de elasticidad, allá arriba lo escribimos, lo vuelvo a escribir aquí abajo, el módulo de elasticidad del acero es de 2 millones de kilogramos sobre centímetro cuadrado. 2 millones de kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces vamos a dividir estas cantidades entre 2 millones. Nos van a quedar números chiquititos. No te preocupes, así como estén de chiquititos, así lo vamos a escribir, ¿sale? Mira, 394.6 entre 2 millones. Nos va a quedar algo así como 0.0001973. El siguiente renglón, si yo divido 789 entre 2 millones, nos va a quedar 0.0003946. El siguiente renglón, si ahora divido 1578.5 entre 2 millones, me dio 0.000
78.92. Si divido 2.367.8 entre 2 millones, ahí me da 0.001184. El siguiente valor probablemente ustedes ahora que estén haciendo esos valores en su calculadora les den valores con cifras científicas. Su calculadora, digamos que normalmente haría algo así. Pues puede ser que les aparezca algo así como 1.578 por 10 a la menos 3. Yo creo que sería más correcto ponerlas 10 a la menos 3. Y el último valor me parece que les va a dar 1.973 por 10 a la menos 3. Bueno, ahora, esas son deformaciones unitarias. Probablemente eso de las deformaciones unitarias no nos alcanzamos a imaginar, pero resulta que lo bueno de esas deformaciones unitarias es que me permite establecer otra ecuación. La deformación unitaria, la epsilon, aquí vamos a ponerle su letra, esta sería la epsilon. Esa deformación unitaria es la relación existente entre la deformación total y la longitud inicial. Quiere decir que nosotros podríamos encontrar la deformación total a partir de multiplicar la deformación unitaria por la longitud inicial. Es decir, que cada uno de esos lo podemos multiplicar por 70 centímetros. Y yo no me gustaría que lo multiplicaras por centímetros, sino más bien me gustaría que lo multiplicaras por 700 milímetros. Y aquí lo anoto. Aquí, longitud inicial 700 milímetros. Y esos 700 milímetros, por cada uno de los valores que tenemos, pongamos el último, me diría, cuando esa varilla de media pulgada reciba 5 toneladas de carga, resulta que apenas si se va a lograr deformar 1.38 milímetros. Cuando esa varilla reciba una carga de 4 toneladas, se va a deformar algo así como 1.105 milímetros. Cuando esa varilla reciba 3 toneladas, se va a deformar 0.8 de milímetros, 0.82, 88 milímetros. Cuando esa varilla reciba 2 toneladas, resulta que apenas se va a deformar 0.55 de milímetro. Y cuando esa varilla reciba 1 tonelada, se va a deformar 1/3 de milímetro. Bueno, ahora probablemente alguien diga, híjole, como que tanto cálculo para eso, o sea, para que se deforme 1 milímetro. Pues sí, pero fíjate, es una varilla que mide 70 centímetros de largo, ¿no? Adentro de un laboratorio. Una varilla, digamos, comercial, va a medir 12 metros de largo. Y tal vez de esos 12 metros de largo, pues ya se empezaría a deformar pues unos cuantos centímetros. Ahora, con esas deformaciones totales, nosotros podemos encontrar la longitud final de la varilla, ¿no?
si fuera de nuestra importancia. Para encontrar la longitud final en milímetros, bueno, pues habría que sumar 700 más el 1.38 nos daría 701.38. 700 más 1.10 nos daría 701.10. 700.828.829, 700.55, 700.28, 700.14. Esas serían nuestras longitudes finales de la varilla, a medida de que le vamos aplicando más y más fuerza. Ahora, fíjate que yo hace ratito te mencionaba un valor, no sé si lo recuerdes o no, pero yo te decía que en esta zona elástica, la deformación que se llega a tener es hasta de 0.12%, 0.12% de la deformación elástica, de la deformación total. Vamos a ver si nos acercamos a ese valor. Yo creo que hasta lo superamos. Este mismo valor, si yo lo quisiera escribir de forma sin notación científica, me daría algo así como 0.0019. Es decir, un 0.2%. Entonces está siendo mayor que el que yo te mencionaba, ¿eh? Pero bueno, ya, ahí está. Ahora, resulta que para que llegue a una deformación mayor, pues inclusive habría que avanzar hasta 1.5%. 1.5% en términos de deformación unitaria absoluta sería algo así como 0.015. Si ese valor sería el que prácticamente definiría cuándo ya empieza o ya estamos muy cercanos a la falla. Si ese valor es la deformación unitaria, entonces nosotros podríamos calcular a partir de qué cambio de longitud podría romperse esa varilla. Bueno, ahora, si lo despejamos, o si esto lo igualamos más bien, 0.015 igual a deformación entre longitud inicial, podríamos saber a partir de qué deformación ya estaríamos muy cercanos a que esa varilla rompiera. Y tendríamos que multiplicar 700 milímetros por 0.015, y eso nos llevaría a 10 milímetros, 10.5 milímetros. Vamos a escribirlo por acá. Cuando tengo una deformación de 10.5 milímetros, lo más seguro es de que va a terminar por romperse cuando mida 710.5. Ahora, ¿cuándo se va a romper? Pues cuando reciba la carga de falla, y esa carga de falla más o menos la vamos a encontrar con 8 toneladas o 8,000 kilogramos. Ese esfuerzo de 8 toneladas me va a provocar un esfuerzo de 6,332 kilogramos centímetro cuadrado, y esa deformación unitaria, pues, si yo divido 6,332 entre 2 millones, me da una deformación unitaria de algo así como 3.16 por 10 a la menos 3. Y de forma dimensional. Más o menos cuando se deforme 10 milímetros esa varilla, pues ya estaríamos muy cercanos a la falla. Vamos a decirle aquí, como comentario, ¿no? Aquí estaría la falla, por acá sería el límite elástico. Tal vez una fuerza de 3,000, de 3 toneladas, por acá sería el límite admisible para condiciones de operación, las normales. Nosotros no queremos que subirnos a alguna edificación y que esa edificación empiece a fallar, ¿no? Ahí está, límite elástico. Eso nada más es para una varilla, ¿no? Para una varilla. Ahora habría que ver cómo hacerla trabajar con concreto. Y bueno, y aquí yo creo que esto nos puede ayudar para
para que nos imaginemos otro concepto que también es importante. Mira, resulta que si yo graficara en la misma imagen, híjole, se me desacomodó esto. A ver, ahí ya quedó. Ya quedó. Por último, antes de irnos el día de hoy, ¿no? Si yo graficara en un mismo espacio, pues gráfico, la curva esfuerzo de formación de una varilla de acero, a escala, ¿no? A escala. Una varilla de acero. Con una muestra de concreto, resulta que me darían cosas así. Porque nosotros quedamos hace rato que el valor de fluencia del acero o de las varillas tendría un sigma Y del orden de 4,200 kilogramos por centímetro cuadrado. Y que probablemente su resistencia última esté más alta, ¿no? Del orden de 6,300. Pero ahí en 4,200, digamos que va a perder la compostura, se va a empezar a deformar mucho y va a lograr una fluencia. Pero en cambio el valor del concreto, el que ustedes ocupan, la mayoría de los concretos que piensen utilizar, pues va a ser un sigma C, un esfuerzo de compresión de 200 o tal vez 300 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Si te das cuenta que la diferencia de valores, pues es bastante, ¿no? La diferencia de valores es bastante. Además de que el módulo de elasticidad del acero, pues es muchísimo, muy alto comparado con el módulo elástico del concreto. Mira, aquí nosotros decíamos que el módulo de elasticidad del acero anda del orden de 2 millones de kilogramos sobre centímetro cuadrado. En cambio, el módulo de elasticidad del concreto, pues no lo podríamos tomar hasta acá, porque es una línea curva. Alguien dirá, bueno, pues si nos vamos por abajo, estamos siendo conservadores. Sí, pero estás considerando la parte plástica. Y entonces, por eso es una costumbre aceptada por el medio, que la deformación máxima a la que podríamos llegar en un caso de fluencia del acero, hay que tratar de igualarla con un valor que le pudiéramos sacar de módulo de elasticidad al concreto. Entonces, unimos el origen con el lugar donde cruza la resistencia de fluencia del acero y podríamos calcular un módulo elástico del concreto. De forma así un poco característica, un poco burda, yo te diría que el módulo de elasticidad del concreto, en primera, es función del F'C. Significa que dependiendo de la resistencia del concreto va a ser un valor de módulo de elasticidad distinto. Y además de que es función del F'C, resulta que también es función de la calidad del concreto, de los agregados y de la relación agua-cemento, por lo menos. Entonces, el módulo de elasticidad del concreto, pues torna valores, yo creo que tal vez un mínimo del orden de un 100,000 kilogramos sobre centímetro cuadrado, como valor mínimo, y tal vez un valor máximo de unos 300,000 kilogramos sobre centímetro cuadrado, utilizando tal vez un valor común de unos 180,000 kilogramos centímetro cuadrado. Ahora, al respecto, resulta que hay algo que nosotros debemos de cumplir, que son las normas técnicas complementarias al reglamento de construcciones, donde ahí nos mencionarían dos cosas. Dice, si tus agregados son de buena calidad, o prácticamente para un concreto de primera calidad, podrías utilizar 14,000 por la raíz de F'C. En cambio, si tu concreto es pues no tan de buena calidad, podrías utilizar 8,000 por la raíz de F'C. Y más o menos te vas a dar cuenta que andan en este rango los valores, ¿no? Entonces, digamos que 14,000, híjole, aquí escribí 1,400, es 14,000. Si tengo agregado basáltico, y si es un concreto hecho premezclado, ¿no? O sea, alguien me lo está vendiendo, me está garantizando la calidad del concreto.
Es decir, podríamos pensar en F'Cs mayores de 250 kilogramos centímetro cuadrado. En cambio, si lo hacemos nosotros en obra, lo más seguro es de que no cumplan ni la relación agua-cemento y tampoco tenga los mejores agregados. Y tampoco nadie lo esté supervisando al 100%. Entonces, mejor utilizaríamos el valor de módulo de elasticidad de abajo. Ok. Ahora, hay otro problema con la curva esfuerzo de formación del concreto. Que si, bueno, nosotros nos ponemos un poquito valientes y tal vez amplifiquemos esa curva. Mira, pongamos aquí. Si yo tomo esta parte de la curva y la amplifico, bueno, pues muy probablemente vuelva a haber una curva esfuerzo de formación unitaria para el concreto, pero siga siendo de todas formas curva. Aunque la haga grande, va a ser de todas formas curva. Y tal vez por eso te decía, bueno, alguien se podría poner tal vez valiente y decir, no, pues voy a utilizar el módulo tangente inicial. Alguien diría, bueno, voy a utilizar el módulo tangente al 50% de la deformación máxima. Alguien diría, no, pues es que tengo que utilizar el valor a la máxima, a la deformación máxima hasta que se rompa. Pero entonces ahí como que se genera un gran abanico, ¿no? ¿Qué módulo de elasticidad utilizo? ¿Un módulo de elasticidad 3? ¿Un módulo de elasticidad 2? ¿O un módulo de elasticidad 1? ¿O cuál utilizo? Entonces por eso te decía, una práctica común sería tratar de identificar una deformación unitaria parecida a la del acero. Una deformación de 0.0012 y con ese valor de 0.0012, pues obtener la curva esfuerzo de formación de mi concreto y en ese punto encontrar el módulo elástico hasta que se produzca el corte con esa línea. ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, perdón, ¿para qué o por qué hacemos eso? Pues con eso estaríamos garantizando deformaciones conjuntas entre acero y concreto. Ya ves que cuando tal vez, seguramente tú has visto un castillo, una viga, seguramente has visto de que el castillo o la viga está hecha de concreto, pero está reforzada con acero. ¿Qué significa? Bueno, pues que este material que apenas si tiene unas varillas, apenas si tiene unos pequeños diámetros, tiene un módulo de elasticidad distinto a lo que tiene el concreto. Luego entonces, pues más bien lo que se utiliza en la construcción es utilizar una sección mixta con un poco de acero y mucho concreto. Y por eso es de que hacemos coincidir la deformación del acero con la deformación del concreto para lograr que se deformen al parejo, ¿no? Una forma de lograr que se deformen al parejo, pues alguien diría, serían las muescas de las varillas, ¿no? El dibujo que tiene la varilla en las caras laterales. Bueno, sí, pero eso no es suficiente, ¿no? Entonces, precisamente por eso, a pesar de que el concreto también tenga una mayor resistencia y que el acero tenga una mayor resistencia, pues tenemos que limitar los rangos de deformaciones para que estén dentro de un comportamiento elástico, que no vayan a plastificar. Ah, bueno, pues sí, como dice la compañera, sí está un poquito complicado, ¿no? Está un poquito complicado. Yo creo que también sería bueno que, pues que le dieran que no se quedaran nada más con esta explicación, y que le dieran una lectura a estos temas de esfuerzos y deformaciones en el Viran Johnson. Vamos a buscar, ¿no? ¿Qué podríamos leer? Mira, esfuerzo y deformación por carga axial. Vamos a ver si aquí nos encontramos algo. Miren, aquí están hablando de lo mismo. Dice en la página 48 del Viran Johnson, nos están hablando de estas relaciones entre esfuerzo y carga axial, que si lo alargamos, se va a empezar a deformar. Y vienen las mismas ecuaciones, ¿no? Tal vez aquí la que yo te ponía como una epsilon muy gariboleada, aquí la ponen como una epsilon tipo C, pero es lo mismo, ¿no? Y de repente, mira, te van a hablar de lo mismo, ¿no? De una prueba de laboratorio en donde se jala una varilla, precisamente con una máquina universal, para tensionar a la varilla, y mira, eso que de repente el profesor habla re feo y que no se le entiende nada, porque escuchamos hasta los gallos, no sé de quién fue el gallo, pero escucho por ahí un gallito. Miren, por ahí,
caray, ya se nos perdió esta hoja. Está conspirando contra nosotros el... Es del Ibrahim, el gallo, profe. No se preocupen, es lo de menos. Pero página 52. O sea, se quedó el micrófono abierto, no pasa nada. Me gustaría mostrarles la página 52, nada más que mi lector de PDF lo pueda hacer. Página 52 queríamos, ¿no? Ahí está, la página 52. Si me deja mi lector de PDF hacerle un zoom, me voy. Un poquito más. Miren, ahí está más bonito y más explicado lo que yo les mencionaba hace rato acerca del punto 012 y del esfuerzo de fluencia. Entonces, si alguien de ustedes dice, híjole, es que el profesor lo explica bien feo. Bueno, pues aquí está mejor explicado esta curva de esfuerzo de formación de un acero. Nada más, la única diferencia es que vienen KSIs o kilolibras por pulgada cuadrada. Pero, bueno, pues porque es un libro que se desarrolló en Estados Unidos, ¿no? Pero pues nada más con que entendamos la transferencia de unidades, es lo mismo. Y esto lo que les mencionaba acerca del esfuerzo del concreto. Estaría bueno que le dieran una leída, ¿no? No quisiera yo decirles, híjole, tienen que leer de la página 50 a la tal, pero pues sería bueno que ustedes se pegaran un poquito a este librito y trataran de darle una leída. Miren, aquí incluso nos habla acerca de diferentes tipos de acero. Yo creo que nos vamos a meter la siguiente sesión a ver eso de los diferentes tipos de acero. Y y pues sí, como dice alguien por ahí, pues no es tan sencillo, pero si lo vamos leyendo de algún libro, pues sería bueno que le fuéramos entendiendo. Por ahí de la página 50 quedamos, ¿no? Empezamos a ver estos conceptos. 48. Sup. Empieza en la 47. No sé, igual sería bueno que de la 47 a la 55, por ahí así. Sería bueno, ¿no? Y pues, no sé si tienen pues alguna duda o algo que